Para resolver el siguiente problema debemos recordar qué son los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos ángulos que sumados ambos nos dan igual a 180 grados. En este caso se tiene alfa más beta sumados dan 180 grados. Podrían ser incluso 3 ángulos o 4 o más, pero la suma de estos ángulos debe ser 180 grados. Y se dice que alfa es ángulo suplementario de beta y beta es ángulo suplementario de alfa. Entonces resolvamos. Una vez que hemos recordado lo que son los ángulos suplementarios, vamos a resolver el siguiente problema, que va a servir también como apoyo a uno de los equipos del curso del cuarto D. El problema señala, dos ángulos suplementarios son aquellos cuya suma es de 180 grados. Ya conocemos ello, ¿no? Si uno de los ángulos es el cuádruple del otro más 10, hallar estos ángulos. Debemos hallar dos ángulos. ¿Qué dato principal tenemos? Que la suma de los ángulos es 180 grados, porque son suplementarios. Vamos a anotar también la solución. Y aquí vamos a asignar a cada ángulo una variable. Entonces, X va a ser o va a representar uno de los ángulos suplementarios. Y Y va a representar el otro ángulo suplementario. Ahora, vamos a ir interpretando el problema para encontrar nuestras ecuaciones, ¿sí? Como se tiene dos incógnitas, debemos plantear dos ecuaciones a partir del problema dado. Una de las ecuaciones será, como dos ángulos suplementarios suman 180 grados y esos ángulos son representados con las variables X y Y, entonces nuestra primera ecuación va a ser X más Y igual a 180. No vamos a anotar las unidades, pero se tiene que entender que son grados hexagesimales. Ya tenemos nuestra ecuación, pero requerimos otra ecuación más para hallar los valores de las incógnitas. Entonces, vamos a ir analizando el problema. Indica, si uno de los ángulos es el cuádruple del otro, entonces esto lo escribimos. Uno de los ángulos va a ser X, ¿no? Es el cuádruple del otro más 10. Entonces, esta oración vamos a expresarla de manera analítica o de manera matemática de la siguiente manera. 4, que se representaría el cuádruple, 4 por el ángulo más 10 va a ser igual al otro ángulo que sería Y, el otro ángulo. Entonces ya tenemos nuestros sistemas de ecuaciones, ¿no? Cuádruple del ángulo más 10 grados, que es igual al otro ángulo. Ecuación 1 y ecuación 2. Ya tenemos las dos ecuaciones. Vamos a ordenar nuestras ecuaciones. La primera ya está ordenada y la copiamos. La segunda ecuación la ordenamos. 4x copiamos. Y se transpone con menos y 10 vamos a transponer al segundo miembro como menos 10. ¿Qué método podemos aplicar para resolver este sistema de ecuaciones? Existen diferentes métodos que hemos estudiado, pero el que vamos a aplicar, estimados estudiantes, es el método de determinantes, que es conveniente en este caso porque están ordenadas las variables, ¿no? Y además son cantidades enteras. Entonces, ¿qué debemos hallar? El determinante, ¿no?, del sistema. Entonces, por el método de determinantes, tenemos el determinante del sistema, delta S, que va a ser igual a ¿qué? Escribimos dos barras
y anotamos los coeficientes de los términos del primer miembro. Aquí serían los coeficientes de la X, 1 y 4. 1 y 4. Escribimos 1 y 4. Y los coeficientes de las Y será 1 y menos 1. Multiplicamos en cruz. La diagonal principal, 1 por menos 1, va a ser igual a menos 1. Luego la diagonal secundaria. 1 por 4 es 4, cambiando de signo, ¿no? La diagonal secundaria se multiplican las cantidades, pero se cambia de signo el resultado. 4 por 1, 4, cambiamos de signo, menos 4. Se suman estas cantidades, va a ser igual a menos 5. Entonces el determinante del sistema es igual a menos 5. Ahora debemos hallar X. ¿Y qué va a ser igual a X? La variable X va a ser igual a determinante de X sobre el determinante del sistema. ¿Y cuál será el determinante de X? ¿No? Vamos a ir anotando las dos barras y anotamos, ¿no? Dentro de las barras. Vamos a escribir en la columna de las X los términos independientes del sistema de ecuaciones, o sea, 180 y menos 10. Claro que copiamos en el denominador el determinante del sistema, que es menos 5. Entonces copiamos 180 y menos 10 en esa columna. En la columna donde tendrían que estar las X. Y en la columna de las Y anotamos nomás los coeficientes de los términos con Y. Va a ser 1 y menos 1. 1 y menos 1. En el numerador vamos a ir multiplicando la diagonal principal, esas cantidades, ¿no? 180 por menos 1 va a ser igual a menos 180. Y luego multiplicamos la diagonal secundaria. 1 por menos 10, menos 10. Cambio de signo, más 10 sobre menos 5. 180 negativo más 10 se resta, va a ser igual a menos 170, dividido entre menos 5. Y esto va a ser igual exactamente a 34. Verifica en tu cuaderno, estimada estudiante, y continuemos. Ahora vamos a hallar el valor de Y. Entonces Y va a ser igual al determinante de Y sobre el determinante del sistema. Trazamos dos barras y vamos a ir escribiendo en la columna de las Y los términos independientes, 180 y menos 10. 180 y menos 10. Y en la columna de las X, los coeficientes de los términos con X, 1 y 4. En el denominador ponemos el determinante del sistema, que es menos 5. En el siguiente paso vamos a multiplicar la diagonal principal. 1 por menos 10 va a ser igual a menos 10. 180 por 4 va a ser igual a 720 positivo. Cambiando de signo, va a ser igual a menos 720 dividido entre menos 5. Realizando estas operaciones, tenemos que menos 10 menos 720 nos da menos 730 sobre menos 5. Al dividir, esto va a ser exactamente igual a 146. Ya tenemos el valor de X y Y. Vamos a responder a la pregunta. Señala, hallar estos ángulos. Debemos hallar los ángulos. Entonces, nuestra respuesta será que los ángulos pedidos son 34 grados sexagesimales y 146 grados sexagesimales. Si los sumamos, nos da 180 grados. Entonces, está bien. Podemos hacer la verificación también, ¿no? Espero que les haya servido, estimadas señoritas y estimados jóvenes. Nos vemos en una siguiente oportunidad.
Estimados estudiantes, hemos llegado al final de esta clase. Sé que aprendieron mucho y recuerden que no existe tiempo, lugar ni espacio donde no esté la matemática. Hasta pronto.